Hola, hoy hablaremos sobre la irradiación masónica. El título del vídeo es ¿Qué es la irradiación masónica? Y al final de este vídeo, quédate ya pues, haremos un esquemático resumen y explicación de los últimos 5 vídeos de reflexiones masónicas al respecto de la vida civil del masón. Estos últimos 5 vídeos tienen resultados un poco interesantes que los asiduos del canal quizás querréis conocer. Vayamos pues a qué es la irradiación masónica. El tema de la irradiación también está en la mayoría de los diccionarios de masonería. Daniel Ligou presenta una serie de explicaciones interesantes en las que incidiremos y el diccionario español de masonería Frau Abrines también habla al respecto, pero muy escuetamente. En realidad está poco tratado en los diccionarios, sencillamente explicado. Pero, ¿qué es la irradiación? Hace mucho tiempo, en los principios de la masonería incipiente en España después de la dictadura franquista, cuando las obediencias pequeñas empezaban a trabajar, había incluso por los grandes maestros y venerables maestros, a veces la costumbre enseguida de amenazar, una mala costumbre, amenazar a algunos hermanos que quizás consideraban que en esta incipiente masonería se estaban apartándose de las normas masónicas. Y era muy frecuente ver, yo te voy a irradiar, estás irradiado, cosas semejantes. Eran barbaridades que se decían, pero que en realidad lo que ocurría es de que había poca cultura masónica y las incipientes obediencias, las incipientes logias, aún no conocían la magnitud o no magnitud, sino la importancia de este elemento que está en masonería. En realidad, la palabra irradiar quiere decir separación o expulsión, a la que son condenados ciertos masones que se hagan indignos de dicho nombre. Todo esto proviene de los conceptos arcaicos de la masonería. Equivale, según dicen, a una muerte civil del masón en el mundo masónico. Es la exclusión del masón. Y en realidad viene a ser la pena más severa que se puede dar en masonería a alguien, a algún hermano o hermana. Ya digo que la incursión que hace el diccionario de Frau Abrines no merece el comentario, es escueto y en realidad se basa sencillamente en hablar de esta separación o expulsión. En cambio, el diccionario de Daniel Ligou habla de radiation, es decir, lo mismo pero en francés, radiation, y que en realidad dice que se aplica a los hermanos y no a las logias. Es decir, lo que no se puede decir es a una logia la vamos a irradiar, una logia que se aparta, por ejemplo, de los conceptos y de los reglamentos y los estatutos de una obediencia, a una logia no se la puede irradiar. En realidad, lo que viene a explicar Daniel Ligou es de que en realidad se aplica a los hermanos. Y entonces habla en principio la aplicación de esta pena por no asistir a las logias por falta de pago y cotización. No tiene carácter infame. Estamos hablando del diccionario Ligou y de los principios de la irradiación. Es decir, que Ligou acude un poco
a la historia. Ligú nos dice que hasta 1871 los talleres eran libres de irradiar a gusto, es decir, que por cualquier circunstancia anómala a lo que ellos consideraban el estricto proceder de una logia, se podía proceder mediante un balotaje a la irradiación. A partir de 1806 ya sencillamente se empieza a poner un poco de orden y dice que este estatus de irradiación solamente se podía hacer a los dignatarios de la logia o de la obediencia. En realidad ahora, y hablo exclusivamente de determinadas logias, pero por ejemplo en el Gran Oriente de Francia, en principio es por la inasiduidad o por la falta de pago. Es decir, que este tema no es contemplado como un castigo o una sanción por temas iniciáticos o personales, sino reglamentarios, y que en el reglamento lo ponga. Hay otra palabra que va afín a lo que es la irradiación, que es la exclusión. La exclusión puede ser, o dicen, según encontramos en manuales antiguos, una sanción suprema de eliminar definitivamente a un hermano de la masonería. Y en realidad se aplica también, según países, esto es costumbres, a organismos directores de las obediencias. Estamos ya volviendo a aquella sanción que ya os decía, que simplemente era para los altos cargos de las obediencias. No era el irradiar a una logia, como os he dicho, sino que excluir a una logia entera. En todos los otros casos, todo competía y estaba sujeto a lo que se denominaba y se denomina justicia masónica, que en la mayoría de las obediencias tienen nombres, como por ejemplo Alta Cámara de Justicia Masónica o cosas parecidas. Hay que tener en cuenta que buscando en algún diccionario o en algún artículo de Inglaterra he encontrado la palabra excluded, que en realidad viene a ser lo mismo que esta exclusión. Pero hay una terminología, teniendo en cuenta que el inglés es muy parco en palabras muy parecidas, sino que hay poco vocabulario y se tiene que tomar en el contexto. Existe otro término inglés que es skeleton, que en realidad es expulsado del oficio de masón, de craft. Acudo al diccionario Ligú, porque el término radiación, pues tiene una connotación que puede ser interesante. Concretamente en el término exclusión. Dice, sanción suprema mirando de eliminar a título definitivo un hermano de la masonería. Es decir, que este ya es aquello de que te apartamos totalmente de la masonería. En principio, solo la exclusión por irregularidad puede ser pronunciada por los organismos directores de la obediencia. También pone que en todos los otros casos la justicia masónica es la sola competente. Volvemos a lo de las altas cámaras de justicia. Aquí es donde pone el término excluded y skeleton. En cuanto a la evolución histórica, nos dicen los textos que he encontrado que la práctica de irradiar a un miembro tiene raíces en los principios disciplinarios establecidos por la masonería desde sus orígenes especulativos, es decir, del siglo XVIII. Entonces podemos llegar a una conclusión. Irradiación, ¿qué es en realidad? Pues es un concepto central en la
disciplina masónica que simboliza la exclusión total de un miembro considerado indigno. Su evolución histórica muestra cómo las logias han utilizado este mecanismo para preservar su ética y cohesión interna, aunque su aplicación es menos frecuente hoy en día debido a los cambios sociales y legales. Pero sigue siendo un recordatorio del compromiso ético que exige la masonería a sus integrantes, es decir, el ejemplo que se tiene que dar. Y esta es la explicación, la reflexión del día de hoy. Esta reflexión, espero aquí vuestros comentarios y al mismo tiempo vuestras opiniones. Como os he dicho al principio del vídeo, he hecho a raíz de los últimos 5 vídeos Compromiso Social del Masón, he podido sacar unas estadísticas. Todos los canales de YouTube tenemos a nuestro servicio unas estadísticas para ver cómo progresan o no progresan cada vídeo que subimos a YouTube. Entonces, han habido varias reflexiones que hay que dejar claras. En principio, la mayoría de las opiniones han sido afirmativas con respecto a las reflexiones que se han hecho, ya que ha habido un incremento de visitas al canal, concretamente casi 20.000 visitas en 7 vídeos desde el 27 de enero, y también un incremento de inscripciones al canal. Pero han habido también otras opiniones. Una bien constante era que dañaban a la francmasonería el hablar de política, ya que todos lo tenemos prohibido. En fin, esto es una opinión respetable, pero ya sabemos que fuera de los canales, digamos, de las tenidas, el masón es libre para poder hacer todas sus opiniones. Entonces, este es una de las opiniones que también se ha dado en mucha menor escala. Otras, se nos a la dirección del canal, en este caso a mí, se nos ha acusado de ser de extrema izquierda. Bien, no lo soy, pero tomo nota. Las opiniones son así y son respetables. Otras opiniones también es de que me apartaba del sentido del canal. Bueno, también yo, con todos los respetos, digo que no, porque en las reflexiones masónicas también tiene que entrar la posición del masón frente a la sociedad. Nos cansamos de decir que tenemos que posicionarnos delante de la sociedad, llevar afuera de nuestros templos nuestras opiniones. Y en este caso, nuestras opiniones políticas tienen que ser, evidentemente, cada uno dentro de su adscripción política, faltaría más, lo tienen que ser en favor de la ética y en favor de la armonía y en favor de alejarnos de dictaduras tanto sociales como tecnológicas. Otra de las reflexiones era de que era una reflexión necesaria. Y no tengo nada más que deciros hoy, sino agradeceros vuestra amabilidad de atención en visionar los vídeos de Manual de Masonería, recordándoos que siempre todo está por hacer y todo es posible.